Bueno, vamos a dar cuenta de lo que tiene que ver con esta segunda ronda de negociaciones que mira el mundo, este conflicto que mantiene en vilo a todo el planeta. Un encuentro que se llevó a cabo este jueves, por supuesto toda la expectativa, y hace algunas horas nada más ya conocimos las novedades a partir, de lo que han publicado las agencias internacionales. ¿Qué significa esta instancia? ¿Cómo va a continuar el conflicto? De todo eso vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida al licenciado Fernando Ortiz Sosa, quien es politólogo y doctor en ciencias sociales. Ya lo estamos viendo. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina, Mariano. Un gusto, la verdad, estar con ustedes esta tarde. Gracias por la oportunidad de hablar. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. El objetivo, como lo decíamos en la introducción, es de alguna manera abordar lo que ha sido esta jornada octava desde que comenzó el conflicto en Ucrania, y una mesa de negociaciones que generó mucha expectativa, pero que algunos especialistas están ya relativizando el resultado. Contanos un poquito de qué se trató esta negociación, y qué significa este principio de acuerdo. En realidad, la negociación del día de hoy no fue muy auspiciosa. En realidad, lo que se ha logrado convenir entre Rusia y Ucrania fue un cese el fuego solamente para la evacuación de civiles en la zona de los conflictos más fuertes, más álgidos. De hecho, desde el gobierno ucraniano se celebró este principio de acuerdo para los corredores humanitarios, pero también se admitió de que no se avanzó mucho más que eso, y van a tener que esperar hasta la tercera ronda de negociaciones, que va a ser a principios de la semana que viene. Calculo yo que será a partir del día lunes. Lo que Rusia está exigiendo a Ucrania, por parte de Ucrania no está siendo aceptado, y viceversa. Entonces yo veo que sea muy difícil que este fin de semana vayan a cambiar algunas cosas. O sea que podemos anticipar que el conflicto va a continuar desarrollándose tal y como viene. Pero consultarte, Fernando, ¿qué significa en concreto un corredor humanitario? ¿Para qué sirve y por qué han detenido el fuego en esas instancias? Bueno, lo que pasa es que el inicio de las acciones bélicas por parte de Rusia se ha caracterizado por ser más bien ataques quirúrgicos, como el mismo Vladimir Putin lo definió, teniendo como objetivo principal instalaciones militares o determinados lugares estratégicos para la defensa ucraniana. Como las cosas no han salido, según lo estimo yo, como los rusos han estimado en un principio, se ha dilatado mucho esta cuestión. Ya la guerra empezó a llegar a lugares residenciales, donde hemos estado viendo estos últimos días noticias donde ya no son tanto los objetivos militares, sino que los bombardeos son más extendidos. Entonces es lógico pensar de que la población civil se encuentra en mayor peligro en este momento, y me parece que el acuerdo de crear corredores humanitarios para poder evacuar a estas personas hacia países limítrofes, sea en Moldavia o sea a Polonia, a mí me parece que ha sido un buen acuerdo para poder, salvaguardar la vida de los civiles que están en Ucrania. La semana pasada, en la primera mesa de negociación, había mucha expectativa ante la posibilidad de poder declarar a Ucrania como un país neutral, y eso habría significado el fin de la guerra. No prosperó esta segunda negociación, tampoco ha dejado resultados muy auspiciosos, y queremos consultarte, Fernando, ¿hacia dónde va este conflicto? ¿Hacia dónde va Rusia y cómo va a desencadenar esta situación? ¿Cuáles son los escenarios posibles para este conflicto que se está desarrollando en Ucrania? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede anticipar? Es difícil, porque como te dije hace un rato, a mí me parece que los planes no han salido como Vladimir Putin pensaba. Quizás estamos yendo hacia una extensión del conflicto y hacia un desgaste por parte de Rusia, que es lo que Putin está queriendo evitar, pero a su vez no puede dar marcha atrás tampoco, porque
no está logrando lo que él quiere, que es, bueno, justamente esta cuestión de un estatus neutral por parte de Ucrania con respecto a la OTAN sobre todo, y el reconocimiento de Crimea como parte del territorio ruso y lo que sucede en las provincias del Donbass. Yo creo que la semana que viene, con la tercera ronda de negociaciones, se van a empezar a ver cosas más puntuales. A Putin lo corre el tiempo, se está yendo el invierno en Ucrania, está viene la primavera. Históricamente siempre fue un problema la cuestión bélica en primavera con los deshielos. Esta zona de Ucrania es prácticamente un pantano con los deshielos y Rusia depende mucho de sus tanques, de sus blindados, que ojo, también están provocándole problemas a la misma defensa ucraniana. Entonces, para que esto no quede en un stand-by medio raro, como quien dice, yo creo que van a tener que avanzar un poco con las negociaciones. Yo creo que Putin lo que necesita es, primero, el reconocimiento de Crimea, segundo, la provincia del Donbass, que puedan, digamos, autodeterminarse por sí mismos. No creo que llegue a una especie de reconocimiento de repúblicas independientes, pero sí por lo menos una autodeterminación. Y, por supuesto, que Ucrania deje de tener cualquier tipo de intencionalidad de pertenecer a la OTAN. Bien. ¿Sí? Bien, bueno, Fernando, y en esta instancia consultarte por algo que, hemos visto que has publicado y que ha tenido repercusión en las redes sociales, esta percepción de quién es el bueno, quién es el malo en este conflicto. Hay un ángel, hay un demonio. ¿Cómo desentramamos desde acá lo que está sucediendo en Ucrania y cómo lo puede explicar la ciencia política? ¿Qué significa este conflicto y por qué ha comenzado? Bueno, hemos estado viendo, y que es entendible para mí, estas valoraciones morales que se hacen sobre el conflicto. Nadie quiere una guerra. En la guerra los que pierden siempre son los de abajo, los trabajadores, el pueblo de la calle es el que siempre resulta perjudicado. Entonces, por ahí es inevitable algunas consideraciones morales y éticas sobre los conflictos. Pero desde las relaciones internacionales, desde la ciencia política, hay que verlo con cierta mirada objetiva. Yo creo que hay algo que, en relaciones internacionales se llama realismo clásico, que es lo que impera hoy en día y desde hace ya por lo menos casi un siglo en la cuestión de los conflictos internacionales, que tiene que ver con 3 puntos principales, que es lo que yo hablaba en la nota. Primero, que el Estado es la principal unidad de análisis. No hay nada por encima ni hay nada por debajo. El Estado es la principal unidad de análisis. Por otro lado, también lo principal para el Estado es su seguridad nacional y su supervivencia dentro de un mundo que es anárquico y caótico. En este sentido, Rusia, desde la caída de la Unión Soviética, estuvo viendo cómo la OTAN ha ido extendiéndose hacia el este cada vez más. El hecho de que Ucrania vaya a pertenecer a la OTAN representa un peligro geoestratégico para Rusia. El peligro tiene que ver más que nada por la instalación de bases militares estadounidenses, británicas, francesas, alemanas y, sobre todo, la cuestión de la instalación de misiles nucleares que le darían un mínimo margen de respuesta en caso de un conflicto nuclear a escala global a Rusia. Se habla de 5 minutos de respuesta ante un ataque de un misil nuclear que haya salido de Ucrania. No nos olvidemos que desde Kiev hasta Moscú hay algo más de 400, 500 kilómetros. Es muy poco. Entonces, a mí me parece de que esa es la principal causa de la guerra. También hay otras cuestiones políticas estratégicas, como es la salida al Mar Negro. El Mar Negro le provee a Rusia una salida hacia el Mediterráneo, por eso estuvo tan interesado en la anexión de Crimea. A partir del Mediterráneo vos ya salís al Océano Índico, al Atlántico, al Pacífico. Y también está la cuestión del gasoducto que pasa por Ucrania y que provee el 40% del gas
que hoy consume Europa. Cuyos inviernos son bastante duros. Y bueno, la exportación de gas y petróleo para Rusia representa prácticamente el 70% de sus ingresos de comercio exterior, así que es lógico que al ver peligrar semejantes oportunidades comerciales, al ver peligrar su seguridad nacional, su supervivencia como Estado, es lógico que reaccione de esta manera. Como te decía hace un rato, la guerra no es buena. Siempre es preferible que se llegue a acuerdos, digamos, diplomáticos, pero las guerras existen y van a seguir existiendo. Entonces, estas cuestiones de tener consideraciones morales con respecto a la guerra, al momento del análisis político, no nos sirven, porque, como yo explico en la nota también, a Putin no le interesa si el presidente Zelensky es neonazi o es fascista o es drogadicto. No le importa si es una dictadura, porque de hecho Putin tiene el apoyo de la extrema derecha en Rusia, tiene el apoyo prácticamente incondicional de Bielorrusia, que tiene un régimen de extrema derecha también bastante dictatorial. Tampoco nos tomamos, digamos, el verso de que a Estados Unidos le interesa la autodeterminación de los pueblos. Ya hemos visto lo que ha pasado en Libia, Siria, Irak, Afganistán. Entonces, estas cuestiones morales hacen que el debate se vaya para otros lados a donde no es posible ni un acuerdo ni tampoco un análisis riguroso de la cuestión. Bien, bueno, Fernando, se ha hablado mucho de realismo clásico en los últimos días. Entre los televidentes ha generado cierta duda, cierta expectativa por entender de qué se trata. Bueno, y ha sido muy útil tu intervención para poder evacuar esas dudas y despejar el panorama. Muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta cualquier momento.